Hola, bienvenidos a Modux Tips sobre Tableau. Como sabemos, Tableau es una excelente plataforma que nos permite visualizar información de nuestro interés, por ejemplo, de nuestro negocio, y con ella podemos hacer muchos análisis para potenciar nuestros datos. Sin embargo, muchas veces pasa que no logramos entender no la vista en sí, sino los resultados. Por ejemplo, supongamos que pusimos en marcha una nueva estrategia publicitaria y vemos que en algunas regiones no se están viendo las ganancias que esperamos. No entendemos qué está pasando y nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hicimos mal o qué nos está faltando por hacer? Y muchas veces las respuestas están en nuestros propios datos, pero tal vez están en variables que no hemos considerado todavía y que podrían explicar los éxitos y fracasos de nuestro negocio. Entonces podemos pensar en hacer un análisis más profundo, en contratar un analista estadístico que nos ayude a entender el porqué de nuestras inquietudes, pero esto puede tomar un buen tiempo mientras el analista entiende el negocio y las necesidades, o si no, bien podríamos pedirle a alguien de nuestro equipo que hiciera esto, pero esto también le llevaría tiempo y requeriría de cierta experiencia y capacitación de esta persona. Es entonces aquí cuando aparece Explain Data o explique sus datos. Esta es una herramienta muy útil y poderosa con la que cuenta Tableau y que nos ayudará a trazar una hoja de ruta para este análisis a profundidad que queremos hacer. Para ver cómo funciona, vamos a conectarnos a el dashboard prediseñado del conjunto de muestra de Supertienda. Esperamos un poco que cargue. Y por ejemplo, vamos a ir a esta vista de acá que tiene este mapa. Entonces, bueno, este mapa es de Latinoamérica y el Caribe y muestra la división territorial de los países. Lo que sería en Colombia departamentos, o en Brasil o en México estados, o en Argentina provincias, por ejemplo. En color estamos viendo, según estas distribuciones territoriales, un campo que se llama relación de beneficios, que si lo buscamos acá, podemos ver que es una razón entre las ganancias y las ventas. Asimismo están las ventas en tamaño. En este caso, con este tipo de mapa no tiene ningún efecto, pero digamos que sirve para traer la información de las ventas a la vista. Y también tenemos la información de las ganancias. A grandes rasgos, puede verse que Brasil tiene diversidad de resultados al interior del país. Tenemos, por ejemplo, el estado de Bahía, que tiene la peor relación de beneficios, y casualmente al lado está el estado vecino de Goiás, que tiene una de las mejores relaciones de beneficios al interior del país. Entonces podemos preguntarnos qué está haciendo un estado u otro para que los resultados sean estos, sean tan diferentes siendo estados vecinos. ¿Será que, por ejemplo, en Bahía las ventas han sido un fracaso o han sido un éxito en el estado de Goiás? ¿O será que se están vendiendo productos más caros en un estado y más baratos en otro? Puede ser alguna de estas razones u otra que no sepamos. Las ganancias no necesariamente se miden solo por uno de estos factores. Entonces, para respondernos esto, podemos fijarnos, por ejemplo, primero en el estado de Bahía. Podemos darle clic derecho y darle clic a esta opción que dice explica los datos. Aquí Tableau nos da una serie de análisis que pueden explicar los resultados para el estado de Bahía en Brasil y podemos ver, por ejemplo, lo que nos dice esta ayuda. Tableau aquí a grandes rasgos nos dice que está construyendo modelos estadísticos para proponer explicaciones en alguna marca seleccionada, en este caso el estado de Bahía, y en este análisis se pueden incluir variables que tiene la base de datos y que no están presentes en la vista. Para la construcción de este modelo se tienen en cuenta todos los elementos de la vista al nivel de detalle que se ve. Aún así, la herramienta es capaz de ir a niveles de granularidad más profundos. Pero entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, los datos de negocio de los estados de México, los departamentos de Colombia y todas las divisiones territoriales que vemos en la vista están siendo tenidos en cuenta para la explicación que Tableau nos está dando para el estado de Bahía en Brasil. Y teniendo en cuenta que cada país tiene particularidades diferentes, es más conveniente hacer un análisis a nivel de estado, pero solo tomando en cuenta los datos de Brasil. Entonces vamos a hacer un filtro aquí
donde vamos a seleccionar únicamente los datos de Brasil, le damos a aceptar y ya podemos concentrarnos solo en los estados de Brasil. Entonces de nuevo vamos a darle explica los datos a Bahía. Bueno, y aquí hay que aclarar que explica los datos solo funciona si tomamos una medida, es decir, que no podríamos analizar simultáneamente dos estados, y esta medida tiene que estar agregada. Como podemos ver, las medidas que estamos viendo en el estado de Bahía son la relación de beneficios, que es un campo agregado, y la suma de las ventas y suma de ganancias, que también son campos agregados. Adicional, la base de datos de la que proviene esta información tiene que ser única, es decir, que no podemos utilizar algo así como Data Blended en este caso. Bueno, aclarado esto, ahora sí vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Explain Data. Entonces nos está dando razones de que este estado es diferente a los demás por tres categorías o por tres variables, si se quiere más bien. La suma de las ganancias, la suma de las ventas y el campo de color de relación de beneficios. Pues esto tiene sentido dado que este campo depende directamente de ventas y de ganancias. Entonces vamos a explorar cada uno de estos. Vamos a abrir primero dándole clic aquí al campo de suma de ganancias. El análisis inicial nos dice que el valor de 80.856 negativo es más bajo de lo esperado para esta visualización. Si nos fijamos aquí en la ayuda, podemos ver que Tableau calcula un intervalo de valores, digámoslo así, aquí dice esperados. Ese intervalo se encuentra para el caso de Bahía entre 35.227 negativo y 65.917 positivo. Y pues vemos que el valor está fuera de este intervalo esperado. Entonces podemos ver que de una forma diferencial la suma de las ganancias es muy baja en este estado. Entonces, bueno, vamos a ver esto por qué pasa. Vemos esta categoría de características subyacentes y pues aquí podemos encontrar un poco más de información sobre todos los análisis que pueda hacer Tableau en categorías, en características subyacentes. Y nos vamos a centrar en estos que nos aparecen aquí. Nos habla de que hay tres valores extremos en este estado. Nos dice que tres registros de los 133 que tienen valores extremos. Y estos están haciendo que suma de ganancias sea más baja para esta marca. Entonces aquí Tableau automáticamente nos genera este gráfico. Vemos que efectivamente están marcados aquí a la izquierda unos ítems que son muy menores a comparación de los otros, aunque hay que decir que los otros también tienen varios valores negativos. Y si le damos clic aquí a alguno de estos, más abajo podemos ver un poco más de detalle. Entonces nos dice que son ítems de la categoría tecnología, donde hay un 60% de descuento. ¿Qué más vemos acá? Nos dicen que, como ya sabemos, hace parte de la provincia o la región de Bahía. Y nos dice que son pedidos no rentables. Ahora, si llegáramos a excluir estos elementos extremos de la vista, Tableau aquí nos dice cómo nos quedaría. Podemos ver que sí hay una mejoría en la suma de ganancias, pero que esta no es suficiente. De todas formas, vemos que la vista nos quedaría prácticamente igual y la relación de beneficios seguiría siendo muy baja para Bahía. Aquí también nos dice que hay un análisis del promedio de ganancia y nos dice que en promedio la ganancia en este estado está siendo muy baja. Esto, digamos, puede parecernos un poco obvio, dado la relación tan directa que hay en este caso entre el campo de relación de beneficios y la variable de ganancias. Sin embargo, en otros contextos puede no ser tan obvio. Entonces aquí es bastante importante que la persona que esté revisando esto tenga el criterio suficiente y conozca lo suficiente el negocio como para determinar qué es un análisis que sí es útil y cuál no. Porque digamos que Tableau no necesariamente alcanza a reconocer qué campos no debe analizar y cuáles sí. Sin embargo, esto lo podemos personalizar, pero lo vamos a ver más adelante. Si seguimos viendo acá, nos dice que hay una dimensión, un campo que es contribuyente, que es el de pedido rentable. Este campo es un campo calculado que mide
que los artículos tengan en el campo de ganancias valores mayores a cero. Entonces, digamos que también tiene sentido que está relacionado con ganancias, pero el análisis de este campo nos puede hacer ver de otra forma la misma información, pero nos puede ayudar a entenderlo un poco mejor. Entonces, por ejemplo, Tableau construye este gráfico donde nos dice que de todos los productos que se venden en el estado de Bahía, apenas el 35% son rentables, mientras que el otro 65% son no rentables. Esto es la información que tenemos en las barras azules, mientras que en las barras grises tenemos la información de todos los demás estados en conjunto. Entonces podemos ver que la suma de todos los demás estados está vendiendo en su porcentaje de productos un 74% de productos rentables y un 26% de productos no rentables. Esta proporción definitivamente no se cumple para el estado de Bahía, está de hecho invertida y pues puede ser una explicación de que esta relación de beneficios no sea como se espera. Entonces no estamos ganando lo suficiente con estos productos vendidos allí. Y bueno, ahora pasamos a este campo de medidas contribuyentes, donde también se analizan ya no las dimensiones, sino las medidas que son influyentes en el campo de suma de ganancias. Entonces, esto genera automáticamente un gráfico de dispersión, donde en el eje X tenemos el promedio de descuento para este caso, donde la variable de descuento apareció como significativa, y en el eje Y tenemos la suma de ganancias. Entonces vemos que más o menos hay una tendencia de que a mayor descuento, menor ganancia aparecen en los estados, siendo el de Bahía el que más descuento hace y el que casualmente menos ganancias tiene. Entonces aquí ya tenemos un indicio de lo que puede hacer que el color de este campo sea casi rojo, que sea una relación de beneficios bastante negativa, puede estar relacionada con el descuento. Pero entonces vamos un poco más allá, vamos ahora a ver la variable ventas, porque recordemos que también puede ser que no hayan ganancias porque las ventas sean muy bajas. Pero aquí nos fijamos que Tableau nos dice todo lo contrario. Nos dice que de hecho ahí es uno de los estados donde las ventas son más altas. Nos dice aquí que este valor, que es el de la suma de ventas en Bahía, es más alto de lo esperado para esta visualización, pero aún así se encuentra dentro del intervalo de variación natural que habíamos mencionado antes. Entonces, bueno, podemos ver por qué Bahía tiene estos valores tan altos. Entonces nos hablan de un valor extremo también, que en este caso se está vendiendo mucho, es de la categoría mobiliario, y aquí podemos ver un poco más de información sobre el producto. Y al eliminarlo, podemos ver que de todas formas Bahía sigue teniendo una cantidad de ventas alta, aún así tiene la relación de beneficios todavía muy baja. Seguimos mirando y nos dicen aquí que tenemos un valor individual contribuyente. Dentro del campo subcategoría, vemos que la categoría grapas se vende más en este estado. Entonces aquí este gráfico nos dice que la categoría grapas, en general, la barra gris para los demás estados, significa el 7% de las ventas totales, mientras que para el estado de Bahía ya alcanza un 9%, se vende un poco más. Sin embargo, aquí entra de nuevo lo del criterio, digamos que puede llegar a ser un valor que no es muy relevante, entonces se puede tomar este hallazgo como no significativo. Sin embargo, miremos el siguiente gráfico, es bastante interesante. Aquí podríamos darle clic aquí para abrirlo en una hoja de trabajo nueva. Bueno, y podemos ver que el promedio de ventas para la categoría grapas no es tan diferente al resto del país. Sin embargo, el promedio de venta de todas las demás categorías que no son grapas es demasiado bajo con respecto al resto del país. Es decir, que en grapas digamos que están bien, son competitivos con respecto al resto, pero en todas las demás categorías no. Incluso está por debajo, más o menos por la mitad. Entonces, pues esto puede ser algo que nos dice mucho sobre por qué en el estado no se están obteniendo las ganancias suficientes, además de hacer muchos descuentos, como parece indicar hasta ahora el análisis. Entonces, bueno, seguimos bajando. Vemos que aquí nos hablan de una dimensión que es un ID de pedido de devoluciones. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la mayoría de devoluciones que se dan en este estado son correspondientes a dos productos.
y que esto es raro porque en el resto de estados no se dan tantas devoluciones con respecto a este producto. Sin embargo, cuando vemos el promedio de ventas que esto nos afecta, vemos que en general afecta lo mismo para este estado que para los demás. Por lo tanto, digamos que esto no nos dice mucho por ahora. Si vamos a segmento de ventas que nos dice sobre los clientes, vemos por ejemplo que cuando es un cliente, digámoslo así, normal, natural, una persona natural, está por debajo del promedio de registros a nivel nacional y que se están vendiendo más que todo a empresas y a pequeñas empresas. Esto nos puede decir algo. Y si bajamos más, vemos que el promedio de ventas en cada uno de estos grupos también es muy bajo. A pesar de que la suma de las ventas es alta, el promedio de cada venta no necesariamente lo es. También nos aparece por aquí la variable de pedido rentable que ya hemos visto. Nos aparece ahora que también puede ser importante la cantidad de productos. Entonces vemos que, bueno, Bahía está como en el gran grupo con los demás estados. Puede esto no ser entonces relevante. También podemos explorar el campo de días para el envío programado, donde pasa algo similar, e igual para días para el envío real, donde pasa algo casi que igual. En este caso, estos campos, como pudimos ver, son campos calculados. Tableau los tiene en cuenta porque son medidas que no tienen ninguna restricción para hacer el análisis, entonces por eso las toma. Pero aquí pues también está de nuevo el tema del criterio de quien conoce el negocio, pues para darse cuenta que esto definitivamente no aporta y que pues podríamos simplemente omitir estos análisis sin ni siquiera verlos cuando veamos aquí un campo calculado. Entonces, bueno, si queremos regresar a la hoja donde estábamos, podemos darle clic aquí en volver a selección y volvemos al análisis inicial de Bahía. Aquí nos marca un error, pero de pronto es por los filtros que hemos aplicado y pues no nos está afectando el análisis. Entonces, bueno, aquí vamos a volver para mirar finalmente qué es lo que nos está afectando el campo de relación de beneficios. Aquí no vamos a encontrar nada nuevo porque, pues como ya hemos visto, este campo depende tanto de la suma de las ganancias como de la suma de las ventas. Entonces, pues va a ser algo redundante. Todo se resume en que los productos no son rentables y que esto se puede ver a que tenemos demasiado descuento en esta zona. Finalmente, podemos encontrar este campo que nos dice otros aspectos que se pueden explorar. Aquí podemos llegar a encontrar información redundante, en este caso es lo que sucedió, entonces digamos que ya lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora entonces si quisiéramos explorar el estado de vecino de Goiás y el por qué este a comparación del de Bahía sí tiene una buena relación de beneficios, podemos darle clic y vemos que nos aparece aquí un nuevo botón en la pestaña de explicar los datos. Si le damos a ejecutar, actualizamos nuestra explicación de datos para la nueva marca que seleccionamos, en este caso el estado de Goiás. Entonces, bueno, aquí vemos que el análisis es totalmente contrario, el análisis inicial, al estado de Bahía. Por ejemplo, aquí la suma de ganancias está dentro del rango de los valores más altos, a pesar de seguir en el intervalo de variación, mientras que las ventas no son muy altas. Entonces, pues aquí vemos que no necesariamente una cantidad de ventas alta nos va a garantizar que tengamos ganancias. Y pues al final la relación de beneficios es alta. Entonces, si entramos a explorar estos elementos, podemos encontrar que también se nos habla de tres valores extremos en este caso, que pueden estar haciendo que este estado tenga ventas, digo que tenga ganancias superiores. En este caso sí parecieran ser valores atípicos, pues dado que el promedio está bien alejado de ellos. Sin embargo, al excluirlos, pues el Estado sigue teniendo una buena relación de beneficios. Aquí también hacen un análisis por el ID del pedido de devolución, el segmento de ventas y pues también hacen análisis que no nos sirven como el pronóstico de ventas, dado que este es un campo calculado. Y también nos hablan
de algo muy curioso, que es el ID de la fila, y nos lo muestran como un análisis numérico. Entonces, si entramos a ver, vemos que Tableau asume que como es una variable numérica, puede trabajar con ella con sumas, con promedios, y promedia el ID y lo toma como una justificación. Sin embargo, pues esto no tiene mucho sentido porque es un simple identificador. Entonces, pues con esto hay que tener mucho cuidado y no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, bueno, si exploramos ahora la suma de ventas baja, nos dice que tenemos una cantidad ligeramente más baja de la esperada, pero que sigue encontrándose dentro del intervalo natural de variación. Y vemos que el número de registros puede ser el responsable de esto. Es decir, que tenemos poca cantidad de ventas. Independientemente de si las ventas son altas o no, la poca cantidad puede hacer que nuestra suma de ventas sea baja. Pero también podemos ver esto y nos dice que aquí tenemos un descuento del 0%. Pero no necesariamente el descuento hace que las ventas sean bajas, porque fijémonos que aquí arriba, en el estado de Sao Paulo, se hace un descuento muy bajo del 2%, pero las ventas son altísimas. Entonces, pues el descuento puede que sí nos explique otras cosas, pero no como tal que la cantidad de ventas sea baja. Entonces ahora si vamos a la relación de beneficios, encontramos de nuevo para este estado el campo de pedido rentable. Explorémoslo un poco y podemos ver que el 100% de los productos vendidos aquí son rentables. Esto quiere decir que siempre tenemos ganancias y pues ya se marca una diferencia gigantesca con el estado de Bahía. Entonces aquí sí vale la pena analizar de nuevo el campo de descuento para que veamos lo siguiente. Este gráfico nos tiene en el eje X el promedio de descuento, mientras que en el eje Y nos tiene la relación de beneficios. Podemos ver claramente que a mayor descuento hay menor relación de beneficios y a menor descuento hay mayor relación de beneficios. Entonces, en este caso, este descuento del 0% que en un inicio parecía ser el culpable de que en este estado se vendiera poco, en realidad es el responsable de que las ganancias sean altas, sin importar que las ventas sean bajas. Finalmente, dentro de este análisis, es de bastante ayuda estos botones de información que nos dicen a qué se refiere Tableau cuando nos habla, por ejemplo, de un valor individual contribuyente, de una dimensión contribuyente, y nos dan una referencia que nos dirige a la página de ayuda de Tableau. Entonces, pues bueno, esto es bastante útil si llegamos a sentirnos perdidos con lo que significa esto. Los reportes que podemos hacer en nuestros dashboards a menudo son compartidos en Tableau Server o Tableau Online para facilitar el trabajo en equipo. Entonces, supongamos que esta herramienta es usada por un tercero que no tiene formación estadística y sus fuertes están más bien en la gerencia, en la toma de decisiones. Entonces es posible que esta persona pueda pasar por alto que el ID del producto no debería ser una variable de análisis, por ejemplo, y por ende podría terminar confundido o tomando decisiones acerca de esta variable que no tendría un impacto real en el negocio. Por lo tanto, en algunos escenarios puede ser necesario limitar el contenido que muestra Explain Data. Para poder hacer esto, vamos a darle clic en este botón de configuración y bueno, pues vamos a ver que nos aparecen todas las variables que están siendo utilizadas en nuestro análisis. Podemos ver que está pedido rentable, categoría, ciudad, estado del envío, eh, pero también está el ID de fila. Entonces, aquí podríamos no incluirlo nunca. Con eso no aparecería en el análisis y no confundiríamos a alguien que pueda llegarse a confundir con esto. También podemos mirar esta pestaña de explicaciones acá y aquí nos dice cuáles son los análisis que está haciendo Tableau. Entonces aquí nos aparece básicamente lo mismo que aquí en la derecha en las ayudas. Nos dice que hace búsqueda de valores extremos, de número de registros, valores promedio, valores nulos y varios análisis. Si le damos clic a cada uno de ellos, nos dice qué es lo que hace cada uno. Y también nos da el enlace para encontrar la ayuda de Tableau directamente.
Y por ejemplo, podríamos decidir no hacer un análisis de valores extremos, porque hay algunos análisis en los que los valores extremos no son necesariamente errores o cosas que debamos descartar, sino que por el contrario es lo que estamos buscando porque nos dan un valor diferencial. Entonces, no queremos de pronto que sean excluidos por error, no queremos que alguien se alarme cuando los vea, entonces podríamos darle clic aquí y eliminamos el análisis de valores extremos. Adicionalmente, está este cuadro de acá, donde podemos permitir o no que se utilice la función de explicar los datos cuando lo publicamos. Lo interesante de Explain Data y en general de Tableau es que no nos debemos limitar en este caso a hacer un análisis únicamente a nivel de país por estados. Podríamos imaginar que este mismo tablero le sirve a la gerente regional de Sudamérica y a ella le interesa más el comportamiento a nivel de país que a nivel de estado. No necesita tanto nivel de detalle. Entonces podríamos eliminar el filtro de Brasil, por ejemplo. Nos aparecen todos los países de nuevo. Aquí reducimos el nivel de detalle para que solo se nos muestren países. Y finalmente este filtro de región que ya estaba aquí, lo editamos, le damos seleccionar de lista y seleccionamos únicamente la región sur. Entonces ahora nuestro objeto de análisis van a ser los países en vez de los estados. Podemos ver, por ejemplo, que a la final Brasil, a pesar de todas sus diferencias, tiene una relación de beneficios positiva. Colombia, por ejemplo, tiene una muy buena relación de beneficios, a contraste de Venezuela, de Perú y de Argentina. Vamos a analizar Perú, entonces le podemos dar clic a la marca y también podemos acceder a Explain Data desde aquí. Entonces vemos que el análisis efectivamente se hace. También Tableau nos sigue dando básicamente los mismos insumos. Nos habla sobre la suma de ganancias, la suma de ventas y la relación de beneficios. Entonces, pues podemos ver que la herramienta funciona sin importar el nivel de detalle que tenga la vista y funciona al nivel de la misma. Y en este caso esto es posible porque Tableau tiene acceso a los datos al nivel de fila, es decir, al nivel de cada una de las transacciones realizadas. Porque si por ejemplo se intentara analizar un campo que tuviera datos preagregados, algo así como un fixed o algo así que estuviera a otro nivel que no sea el de fila, que no se pudiera llegar a ese nivel, Explain Data se vería limitado o en su defecto simplemente no estaría disponible. También es necesario mencionar que esta opción solo está disponible para marcas agregadas, es decir, que no es válida para analizar líneas de tendencia, ni parámetros, filtros, tampoco se pueden seleccionar más de una marca a la vez y tampoco variables que tengan más de 500 valores únicos. Estas no van a ser incluidas nunca en los análisis. Para finalizar, me gustaría recordar algo muy importante que sugerí hace algunos minutos, y es que Explain Data no debería ser nunca quien tome la última palabra de un análisis o quien tome decisiones, pues las relaciones que acá se encuentran no necesariamente tienen una causalidad, tal vez solo es correlación estadística y nada más. Esto tampoco tiene la capacidad de juzgar pruebas de hipótesis. Entonces, pues por esto es muy importante que siempre las decisiones que se tomen tengan un criterio de quien conoce el negocio. Y esta persona o este grupo de personas son quienes deben determinar qué es lo valioso y qué es lo no valioso de esta herramienta. Tenemos una herramienta muy poderosa que si la sabemos utilizar con cuidado nos puede marcar el camino y decirnos dónde debemos concentrar nuestros esfuerzos para entender mejor nuestro negocio y potenciarlo con decisiones basadas en datos. Gracias a todos y todas por visitar nuestros tips. No olviden visitarnos también en modux.co. Y si tienen alguna duda o algo más por decirnos, los invitamos a que participen en los comentarios. Y para no perderse ninguno de nuestros videos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y, por qué no, compartirlo con alguien que conozca el mundo de Tableau y pueda interesarle aprender algo más el día de hoy. Hasta la próxima.